Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje se llama Guardaos de los falsos maestros. Dice de nuevo ahí en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este pasaje muchas veces es mal interpretado. Si usted ve el 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y mucha gente dice que uno va a conocer si uno es salvo por el fruto que produce, pero el contexto de este pasaje se refiere al fruto de un falso maestro. Está hablando de los alumnos, los estudiantes que él tiene. Y vemos en la Biblia varias advertencias de diferentes cosas. Nos advierte la Biblia del pecado y sus consecuencias. El domingo pasado predicamos que uno cosecha lo que uno siembra. Es una advertencia que Dios da. Nos advierte del infierno y la realidad del infierno. Nos advierte también de las falsas doctrinas. Pero hoy vamos a ver la advertencia en contra de los falsos maestros. Ahora, la Biblia tiene mucho que hablar de los falsos maestros. Y obviamente podemos apuntar o señalar a ciertos falsos maestros. Podemos decir, pues los que enseñan que la salvación se pierde, ellos son falsos maestros. Podemos decir que los que no creen que hay un cielo o un infierno, pues son falsos maestros. Podemos creer que los que dicen que Jesucristo no es Dios, es un falso maestro. Son fáciles de distinguir. Pero la Biblia dice que hay gente que entra a nuestra iglesia. Y lo hemos visto nosotros, yo lo he visto personalmente, lo hemos visto aquí en esta iglesia. Hace unos meses llegó un hombre, duró solamente unas semanas. Pero la Biblia nos enseña cómo uno puede conocer a los falsos maestros. Ahora, un falso maestro es uno que con engaño busca desviar a otros de la verdad. Ahora, los falsos maestros no vienen abiertamente diciendo, buenas tardes, yo soy un falso maestro, ¿cómo está? Sino que ellos vienen súbitamente con astucia. Afirman ser cristianos, dicen que creen en la Biblia, profesan ser seguidores de Cristo, pero son engañadores. Y por eso Judas escribe una carta y da esta advertencia. Si va conmigo a Judas, dice el versículo 3 y el 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido, dice, necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan o nos explican acerca de los falsos maestros. Judas capítulo 1 es un libro entero. Si usted acaba de leer, dice, algunos que convierten la gracia de Dios en libertinaje o en lascivia. Estos son aquellos que enseñan que no importa si tú pecas y vives como sea, estás bajo la gracia. Han convertido la gracia de Dios en lascivia. Lo han convertido en algo pecaminoso. Y yo he escuchado, hay un grupo, por ejemplo, de iglesias allá en México que están enseñando las doctrinas de la gracia y la gracia radical, donde aquellos hombres que son siervos de Dios a veces cometen graves pecados o se alejan de Dios. Y ellos piensan que pueden restablecerse y estar en el mismo lugar y viven sus vidas como se les da la gana. A cabo dicen, estamos bajo la gracia. Y eso es exactamente lo que muchos falsos maestros hacen. En ese pasaje en Judas también dice que prometen libertad. Y estos son los que después acusan a pastores como su servidor, que no tenemos amor, que somos legalistas, que predicamos muy fuertes. En verdad ellos son falsos maestros porque no predican la verdad, no predican contra el pecado. Pero mire, también vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 2, ahí hay una enseñanza de eso. 2 de Timoteo 3, Mateo 7, donde acabamos de leer, Tito capítulo 1 y Tito 3, y Hechos 20 y muchos otros pasajes que advierten en contra de los falsos maestros. Vamos a empezar primeramente la advertencia contra los falsos maestros. La advertencia contra los falsos maestros. Hermano, ¿me traes a mí uno si sobra uno? Gracias. Dice ahí, los Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Observe la palabra, dice mirad. Esa palabra mirad es una advertencia. Está diciendo cuidado, guárdate, ten cuidado. Dice mirad, dice que nadie os engañe. Y hay quienes quieren engañar a los creyentes con sus enseñanzas. Y es una advertencia bíblica que hay gente que a eso se dedica. Yo sé que es difícil entender, porque se miran bien y platicamos con ellos.
ellos y a veces hasta comemos con ellos y nos invitan a sus casas y todas son tácticas. Dice la Biblia, por eso dice, mirad. Dice, ten cuidado. Vea lo que dice, en Mateo 7, 15 y 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Dice que por fuera están vestidos de una ovejita. ¿Alguna vez han visto una ovejita? ¿Se asustó cuando la vio? No, ¿verdad? Esta ovejita se miró bien tiernita, dirían las muchachas, cute. Imagínense que usted está en el campamento, está acampando y está su tiendita y aparece una borreguita. Usted va a decir, nomás que borreguita, saca una foto, un selfie y todo, ¿verdad? Se va a emocionar al ver la borreguita. Pero dice la Biblia que esos entran como borreguitos o borreguitas, dóciles, tranquilos, con la cabeza así agachadita. Pero dice que son lobos rapaces. Un lobo rapaz es como una bestia, un animal que no ha comido y anda ahí rabioso buscando su presa. Así es como están vestidos estos hombres. Tienen apariencia de una ovejita, por ejemplo. Por eso dice que tienes que tener cuidado con los falsos profetas. Vaya conmigo a segunda epístola de Timoteo 3.1. Segunda de Timoteo 3.1. Dice la Biblia ahí en el versículo 1, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de nuestro tiempo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Note que se meten a las casas. ¿Podríamos hacer un estudio bíblico en mi casa? A nosotros nos tocó una vez, estábamos evangelizando en la calle y me tocó andar con los muchachos, pero siempre he trabajado con muchachos más jovencitos y andábamos en la calle. Y un hombre salió de un restaurante y miré que se jaló uno, después se jaló otro y el que estaba conmigo lo mandé y andaban los tres aprendiendo de él, tenía la Biblia y él estaba explicándoles la Biblia a ellos. Y me acerco yo y lo primero que él nos ofreció es un estudio en su casa, porque se meten a las casas. ¿Quiénes son los que ofrecen estudios en las casas? Buenas tardes, mi nombre es fulano y tienen apariencia de piedad. ¿Te gustaría aprender la Biblia? ¿Te gustaría estudiar? ¿Qué cómodo estudiar en su casa, no? Ahí en el sofá y todo, ni tienes que cambiarte ni nada. Dice que se meten a las casas y después dice que llevan a las mujercillas cautivas. Dice que ellos son reprobos en cuanto a la fe. Escriba, dice, saldrán de en medio de nosotros. Saldrán de en medio de nosotros. Uno puede preguntar, pastor, ¿de dónde aparecieron estos falsos maestros? Pablo advierte que ellos iban a salir o salen de en medio de la iglesia misma. Vea lo que dice Hechos 20, 28 al 31. Dice, por tanto, mirad por vosotros, hablando a los pastores o obispos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, de nuevo dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vean lo que dice ahí, que el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Dice, para arrastrar, ¿qué? Tras sí a los discípulos. ¿Sabe qué están haciendo? Están reclutando. Entran a la iglesia y quieren convencerlo para que después cuando se vayan, se lleven a la gente. Eso es lo que hacen, están arrastrando para sí a los discípulos. Están buscando gente que les siga a ellos.
en vez de plantar una iglesia y andar evangelizando y predicar el evangelio y invitar a la gente que venga, no, ellos entran en iglesias ya formadas, donde tal vez hay un pastor que no predica doctrina, un pastor que no sabe estas cosas, y después convence a unas 3, 4, 6 familias y dice, el pastor está mal, el pastor no sabe lo que hace, el pastor no conoce la Biblia, y después dice, hay que formar nuestra propia iglesia, y se lleva a los discípulos tras de él. Eso es lo que la Biblia enseña. Y están entre nosotros. Les decía que hace unos meses llegó un caballero. Y un falso maestro es un mentiroso. Echan mentiras. Dicen que no saben nada de la Biblia. Hacen preguntas para como que quieren aprender. Y lo digo con este celo, o me pongo así muy, así como en fuego, no sé cómo explicarlo, porque dice la ley que son lobos rapaces. ¿Qué hace usted cuando entra, si usted ve un lobo y ve a sus hijos ahí? Los lobos tratan de hacer algo, ¿no? Quiere detenerlo. Y le quiero decir, ¿usted cree que los que se llaman bautistas no tienen lobos rapaces? ¿Usted cree que entre los fundamentales no hay lobos rapaces? Una de las características de un lobo rapaz es que está buscando provecho, y por eso muchos hasta venden en su iglesia. Porque quieren sacarle dinero a la gente. Y hay gente que dice, la iglesia me debe pagar, la iglesia me debe poner una casa, la iglesia y están buscando sacar provecho a las ovejas, quieren trasquilarlas. ¿Por qué? Porque son lobos rapaces. Y uno de los deseos de un falso maestro es ganancia. ¿Por qué cree usted que Joel Osteen es un millonario? ¿Por qué cree usted que Joyce Myers es millonaria? Porque ellos son falsos maestros que no predican la Biblia, dan cosquillas a la gente y solamente están sacando ganancia. Usted escucha a un artista que deja el mundo y se convierte a Cristo, ya está vano en las iglesias. ¿Qué están haciendo? Mira, se les está acabando su fama y mejor se convierten a Cristo, ya tienen una nueva audiencia, un nuevo mercado. Ahí van los cristianos comprando. Se convirtió Yuri, se convirtió el Puma. Algunos hasta dicen, yo creo que John Lennon era un cristiano. Ellos saldrán en medio de nosotros. Pero también dice que estarán con nosotros, pero no lo son. Estarán con nosotros, pero no lo son. Dice primera de Juan. Va a su Biblia, por favor. Primera de Juan 2, 18 al 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y tenemos que tener esa advertencia que van a salir de entre nosotros. Y en otro pasaje dice que hasta aún comimos con ellos. Y es una táctica que le invitan a su casa. Vengas a mi casa, aquí una carne asada. Después miramos una película y después empiezan a hacer preguntas como, ¿qué te pareció el mensaje del pastor? Como que no explicó, le hace falta amor. Hay una gran confusión de lo que es el amor bíblico. Muchos piensan que el amor es un sentimiento. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? La Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. El amor es sacrificándose por otro y es poniendo el bienestar de otro antes aún de los deseos mismos de esa persona. Por ejemplo, si yo tengo hijos, yo tengo hijas, ellas me piden dulce en la mañana. Y si yo las amara como el mundo enseña el amor, dejaría que ellas hagan lo que sea. Pero yo tengo que poner el bienestar de ellas antes de aún sus propios deseos. Y decir, no, mija, no puedes tú comer dulces en la mañana, tienes que alimentarte bien. Y si mi hija se porta mal, entonces tengo que disciplinarla, porque es la isla que Dios al hijo a quien recibe azota. Igual el padre al hijo a quien ama. Eso hay una confusión. Lo que es el amor. El amor es un predicador que le dice a usted lo que a veces usted no quiere escuchar. El amor es decirle a usted lo que Dios quiere y a veces advertirle. Pero mira, hay muchos que empiezan a decir, no hay amor, no hay misericordia, porque tienen apariencia de piedad, un piadoso. Yo soy bueno, yo acepto a todo tipo de gente, yo no juzgo a nadie. Y usan un ejemplo donde sacaron a una mujer adúltera y dice la ley de Moisés que la apedremos. ¿Qué dices tú, Jesús?
Jesucristo dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y uno por uno se fueron. Y dicen, ves, no debes juzgar a nadie. Jesucristo ni la condenó. Dijo, un momento. Jesucristo no la mató. Nosotros no matamos a nadie. Y nunca hemos abogado el matar a nadie. Es más, yo nunca le he lanzado una piedra a alguien. Bueno, a mi prima una vez le lancé una piedra. Pero mire, es absurdo usar ese ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos matando a nadie, no estamos apedreando a nadie, estamos predicando. Estamos enseñando lo que la Biblia dice. Y yo sé que muchos figurativamente le han llamado piedradas. Le llaman piedradas, que nos dio unas piedradas el pastor. No son piedradas, son palabras de amor. Son palabras de verdad. Solamente un rebelde le llama piedradas. Solamente una persona que en verdad es necia le va a llamar a estas cosas piedradas. Y usan ese pasaje torciéndolo para decir, pues si Cristo no condenó a la persona, entonces nosotros, ¿yo quién soy para juzgar a otro? Ignorando lo que dice 1 Corintios 5, que nosotros, especialmente los siervos de Dios o liderazgo, debe juzgar a los que están dentro. Y Dios va a juzgar a los que están allá afuera. Por eso nosotros no nos metemos con los sodomitas ni los que están allá afuera. Dios se está encargando de ellos. Pero Dios puso el liderazgo espiritual para encargarse de los que están dentro. Dice uno, no se meten mucho con mi vida en esta iglesia. En la otra, ahí cada rato me andaban regañando. En la otra tenían muchas reglas. En la otra, y aquí en esta nueva iglesia que estoy, ¿sabe por qué? Porque es libertinaje. Convirtieron la gracia de Dios en libertinaje, donde nadie ya le va a decir nada. Imagínense, por eso muchos muchachos se van de su casa, no quieren que mami y daddy le diga nada. Hay muchas reglas en mi casa. Y ahora van acá, no hay reglas, I'm free. Ese libertinaje no es una libertad verdadera, es una libertad falsa. Dice el siguiente, entrarán encubiertamente. Entrarán encubiertamente. La palabra encubiertamente significa con fraude y engaño. Con fraude y engaño. De nuevo voy a leer 2 de Pedro 2:1. Está ahí, ¿verdad? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vea lo que dice Judas 1:4 también. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué dice ahí? Encubiertamente. Recuerde, significa con fraude y engaño. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, ¿qué dice? A escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, estamos viendo que hay una advertencia de falsos maestros. Muchas veces saldrán de entre nosotros y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y otras veces van a entrar encubiertamente. Vienen entrando, pretendiendo ser hermanos. Yo vengo de otra iglesia y pues escuché sus mensajes en internet. O pasé y miré, encontré su iglesia en el internet. Y pues quiero reunirme, quiero congregarme. Entran encubiertamente. Ahora, si una persona entra, nosotros lo evangelizamos y lo ganamos al Señor y viene de un fondo católico y está en nuestra iglesia, qué bendición. Pero cuando alguien viene de otra iglesia, tenemos que estar un poco más cuidadosos. What are you doing here? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace aquí usted? Y pastor, ¿usted hace con todos así? Claro que sí. Por el bien suyo, por el bien de sus hijos, por el bien de nuestra iglesia. Tenemos que siempre analizar. Porque mire, hay quienes muchas veces reciben a una persona y a la semana ya está dirigiendo los cantos. Así. Así, pastor, así. Se van de una iglesia y llegan a otra y dicen, en otra iglesia yo hacía esto. Y aquellos rápidamente lo abrazan. Dame la mano, mi hermano serás. Usted va a ser el maestro de la escuela medical de los adultos y lo ponen en liderazgo. Después anda ahí enseñando del calentamiento global, está enseñando de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entran encubiertamente. Ahora, la segunda parte, hay una pregunta, ¿cómo entran encubiertamente, pastor? O sea, ¿cómo es que entran? O sea, no se sabe, no se puede, no hay una manera de ver. ¿Por qué entran encubiertamente? En primer lugar, entran encubiertamente porque tienen apariencia de piedad.
tienen apariencia de piedad. Dice 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Sí vemos ahí? Pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Vienen con una apariencia piadosa. El lenguaje que usan, las palabras, hablan mucho de misericordia, hablan mucho de el amor, hablan mucho de las cosas, de las bondades de Dios. Y qué bueno es enfatizar esos atributos de Dios, pero Dios también es santo. Y les gusta enfatizar mucho esas cosas. Y entran saludando, buenas tardes, hermano, qué bendición, bendecido. ¿Cómo está? Bendecido estoy, qué bendición es ser cristiano. Qué bendición, y son muy piadosos. Y a veces uno empieza a predicar fuerte o algo, y le dijeron a este hermano, un falso maestro que vino entre nosotros, le hizo falta amor. ¿Le dijo eso, hermano? Le dijo que le hacía, eso siempre es su tema de ellos. Hace falta amor, hace falta misericordia. Es el mismo tema con todos los falsos maestros porque tienen apariencia de piedad. Eso es todo lo que les gusta hablar. Entonces, cuando una persona, alguien viene y empieza a hablar de amor, misericordia y no ser tan duro, ¿sabe por qué muchas veces dice eso? Me recuerda cuando una vez mi hermana levantó unas pesas en nuestra casa y quebró la pared, hizo un hoyo en la pared. Vivíamos en un mobile home y son muy desechables estas casas. Y puso un hoyo. Y mi papá vino y nos dio corte parejo porque nadie decía quién fue a los varones. Mi hermana nomás estaba mirando. Iban con mi hermano mayor, iban conmigo, iban con mi hermano el menor. ¿Quién fue? Nadie. Otra vez, hasta que habláramos, hasta que nos sopláramos uno a otro. No sé cuál era la táctica ahí. Y viene mi hermana diciendo, ¿por qué no hay que ser más misericordioso viendo con esa actitud? ¿Qué tal si uno de ellos se equivocó y fue un accidente? Hay que no ser tan duros con ellos. ¿Sabe por qué pensaba ella? Porque ella lo hizo. Muchas veces hay gente que ha cometido graves pecados morbosos y en vez de ahora entender, aceptar el pecado, dice, hay que ser paciente con los demás. ¿Por qué? Porque pues, ellos ya no tienen una cola que lo pisen. ¿Sí me explico? Y por eso muchos predicadores no van a predicar estas cosas, pues porque ellos ya lo hicieron. Y van a decir, hey, ¿por qué andas predicando contra los divorciados? Me dice uno. ¿Por qué andas predicando contra los pastores adúlteros? Porque así dice la palabra de Dios. ¿Por qué los estás juzgando? ¿Y por qué usted los simpatiza con ellos? Tiene apariencia de piedad. Dice, son llenos de odio. Yo soy lleno de amor, soy tolerante. Yo acepto. La regaste, te voy a restaurar. Pastor, ¿por qué se burla de ellos? Porque mira, Elías se burlaba de los falsos profetas. ¿Sí me acuerdo de eso? Andaban ahí, Baal, respóndenos. Y les decía, tal vez está de viaje, grítale más fuerte. Tal vez está dormido tu diosito, Baalcito. Tienen apariencia de piedad, pero mire, son impostores. Son impostores. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Mire, falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a sus obras. Hace unos años llegó uno a nuestra iglesia, lo vamos a llamar Frank Rod. Y sabe que él quería arrastrar a los inconstantes, como dice la Biblia. Los inconstantes son los que tienen poco conocimiento, como un niño. Y andaba tras los niños de nuestra iglesia. En este salón hay 2 de ellos. Invitándolos a comer Pizza Hut, dándoles regalos. Le regaló no sé si era un diario a mi hermano. Y andaba atrás de ellos. Y tenía más de 35 años el señor. Y él decía que él no tenía pasión por las mujeres. Cuando él me dijo eso, fue una bandera roja que este señor, y de ahí le dejé de llamar hermano, este señor no debe estar en nuestra iglesia. ¿Cómo se fue de la iglesia? Una vez se le predicó, se le reprendió duramente, como dice 1 Timoteo, disculpe Tito, para que sean sanos en la fe, y de ahí se desapareció. Dijo que iba a ir a otro estado y nada más ya no vino a nuestra iglesia. Después lo veíamos por la ciudad en la bicicleta que andaba. Pero esos son impostores. Vienen hablando que tienen conocimiento, que en la otra iglesia eran líderes y que esto y aquello, pero dice la Biblia, que son fraudulentos.
Pero mire, también son habladores y mentirosos. Son habladores y mentirosos. Según Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería. Bueno, ya hablamos de la mercadería, ¿verdad? Pero dice, de vosotros con palabras fingidas. Esa palabra fingida significa pretender que es algo cuando no lo es. Y muchos se introducen con mentiras. Llegó uno a nuestra iglesia diciendo que él quería aprender, que quería entrar al instituto, que quería ser discipulado. Decía que necesitaba ayuda con su vida espiritual. Aquí en nuestra iglesia vino uno que decía que necesitaba ayuda espiritual porque le batallaba con el alcohol. Y hacen preguntas como, ¿ustedes los bautistas creen esto? Pretenden no saber lo que creemos cuando ellos saben exactamente lo que creemos. Nada más que usan esa táctica para pelear con nosotros, para poder sacarnos de nuestra doctrina. ¿A poco los bautistas ustedes creen que el bautismo nos salva? ¿Qué respondería usted cuando alguien le pregunte eso? ¿A poco ustedes de los bautistas creen que hay 3 dioses? ¿Cómo está eso? Explícame un poco la Trinidad. ¿Cómo está? Y vienen con una actitud así como quieren aprender, porque son mentirosos. Son llenos de engaño y usan palabras fingidas también para mentir a la gente. Y vamos a hablar un poco más después de eso, pero vean la siguiente es, alaban a la gente. Alaban a la gente. Judas, versículo 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Dice, cuya boca hablan cosas infladas, dice, adulando a las personas para sacar provecho. La palabra adular es ensalzar, elogiar, hablar bien. Y cuando hablamos de adulando, estamos hablando, dice, hablar a una persona con un fin oculto. Y dice aquí, para sacar, ¿qué dice ahí? Provecho. Un mexicano dijo esto, no me acuerdo el nombre de él, dice, no temas a los enemigos que te atacan, témele a los enemigos que te adulan. Y estos vienen diciendo, qué tremenda iglesia, qué tremendo mensaje, pastor, ese es el mejor predicador del mundo. Yo nunca he escuchado mensajes tan extraordinarios, las profundidades de Dios, el Señor lo ha bendecido a usted grandemente. Y a veces hay muchos misioneros que nos adulan, tremenda iglesia que ustedes tienen. ¿Me podrán mandar una ofrendita? Mire, yo sé cuando alguien me está adulando. Yo sé cuando alguien me está halagando. Un día un hombre en nuestra iglesia tuvo problemas, lo habían sorprendido en algún pecado y andaba muy asustado y no sabía lo que mi papá sabía. Entonces él me invitó a comer y me halagó, me halagó y me aduló. Al punto que tanta miel que me aventó que hasta me piqué la muela. Pero yo sabía lo que él estaba haciendo. Estaba temeroso, quería sacar algún provecho, quería saber qué yo sabía. Y así es una táctica. Y es una de las tácticas que usan los falsos maestros, es que ellos alaban a la gente. Dice, hermano, usted es muy inteligente. ¿A poco nada más lo tienen de ujiera usted? Hermanos, yo creo que usted tiene más potencial para nada más ahí estar barriendo. Usted debería estar enseñando. Y empiezan a adular, empiezan a halagar. Porque cuando el tiempo de sacar provecho va a ser, pues, ¿sabe qué, hermano? Si yo fuera el pastor de esta iglesia, usted estaría ahí al lado mío. Y el débil, wow, este hermano reconoce mis talentos. No, el pastor hasta me desprecia. Ni unas gracias me ha dicho. Cuando alguien venga a alabarle, a adularle, para sus antenitas. ¿Qué crees de vos? Pero mire, también son presuntuosos. Presuntuosos. Es un orgullo que pretende ser algo grande, algo que no es. Dice 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencia a la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Estas palabras infladas, ahora está hablando que ellos mismos se alaban. Yo soy bien estudiado, soy doctor en divinidades, soy maestro del universo. Tengo una maestría y les gusta hablar de sus credenciales, les gusta hablar de sus títulos, les gusta hablar que conocen el griego, arameo y el chino y el africano. Les gusta decir, yo hice esto, yo soy aquello, yo soy muy exitoso. Yo. Y este mismo que llegó a nuestra iglesia diciendo que quería aprender, quería entrar al instituto, quería tomar el discipulado, resulta que ya se había graduado de un seminario. A mí no me enseñó sus credenciales, pero al hermano Tursi se las enseñó. A mí no me dijo que él ya había estudiado y hasta era
tal vez hasta un doctor en divinidades. Pastor, ¿qué es un doctorado en divinidades? Yo no sé. No está en la Biblia. ¿Qué significa divinidades? ¿Él es un divino ya o hace magia? ¿O Harry Potter o qué será? Yo me río de estas cosas porque aún en nuestro mundo fundamental hay quienes se llaman doctor. Y es un término negativo, dicen los doctores de la ley. No conocían la Biblia. Jesús le dijo, no habéis leído, no habéis leído y no habéis leído. Porque habían leído otras cosas. Y hay quienes tienen su maestría en filosofía. Y Dios dice la filosofía es mala. Porque no es sabiduría humana, digo, es espiritual, sino terrenal, dice diabólica. Pero tengan cuidado cuando venga una persona y le está tirando sus títulos. Y yo soy esto, y yo aquello. Soy doctor en divinidades. Tengo maestría y hasta la cargaban una identificación o una foto de su diploma y los cuelgan. ¿Sí lo has visto? Es una inseguridad, no creo. Sí, soy un doctor, mira, ¿eh? En verdad soy doctor. ¿Doctor en qué? ¿En dulce o qué? No entiendo. Un doctor, un médico, hay que respetarlo. Ese sí, me ando muriendo, médico, échale ganas aquí. Pero un doctor en divinidades. ¿Usted cree que el Señor lo ve y dice, wow, este tiene más puntos conmigo? A este le voy a bendecir más, porque es doctor en divinidades. Es maestro del universo. A mí me causa mucha gracia esto, porque en verdad no es algo, es algo que los hombres mismos se inventaron para alabarse. Es como los premios de los Academy Awards, los premios de películas. Los mismos que hacen las películas escogen a quién va a ganar y todo, y entre ellos hacen su propia fiestita. Ahí están premiando. La película que menos se vio, la que menos se vendió, ahí está ganando el premio. ¿Por qué? Porque es algo interior, es algo interno, disculpe. Y es lo mismo con estas personas que a veces tienen sus nombres, son muy presuntuosos. Y eso es lo que le digo, mire, vino este hombre con mentira diciendo que no sabía la Biblia, que quería aprender, y resulta después, cuando no halló cabida en nuestra iglesia, que ya está hasta de doctor. Porque son presuntuosos y mentirosos. Mire, el siguiente, ellos seducen con sus palabras. Seducen con sus palabras. Volvemos a leer el mismo versículo, 2 Pedro 2:18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, ¿qué hacen ahí? Seducen concupiscencias de la carne y de disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esta palabra seducir quiere decir persuadir con engaños, o puede decir cautivar a una persona, atraer la voluntad de ellos. Dice que es con sus palabras, o sea que sus palabras son bonitas, usan palabras bonitas, mensajes bonitos. Son oradores profundos, usan la retórica para expresar y convencer. Mire, su servidor puede hacer así. Están actuando. Es una actuación. Yo puedo empezar a decir, la Biblia nos enseña la importancia de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es donde el movimiento del corazón se ha expresado de Dios porque Él no la retuvo, sino que no la dio. El Señor en su misericordia nos ha mostrado su bondad, la bondad de Dios. ¿Sí ve? Yo puedo hacer eso cada domingo. Es un tono de predicador, los morenos son buenos para eso. I have a dream. Pero eso, el predicador debe ser sencillo y directo, nada más subirse, buenas tardes hermanos, abra la Biblia y empezamos a predicar, así debe ser. Porque después te vamos a tratar de imitar a ellos su retórica, y sabe que la retórica son palabras que son muy compuestas para persuadir a las personas, pero muchas veces hablan mucho y dicen poco. Porque están hablando y hablando y hablando y no usan la palabra de Dios. Esos son los falsos maestros, esos son los falsos profetas, que con sus palabras persuasivas convencen a la gente de que la salvación se pierde. Les convencen de que no hay un infierno. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor pueda Él lanzar a sus hijos a un infierno? Por favor, no es posible que un Dios de amor, ¿usted haría eso con sus hijos? Y usted rápidamente, no, yo no haría eso. No importa qué tan malo sea mi hijo. Entonces están apelando a las emociones de las personas, usando las palabras persuasivas para seducirlos, para convencerlos, para traerlos a su falsa doctrina. Recuerde, ellos no vienen abiertamente a decirle que Jesucristo no es Dios. No vienen abiertamente a decirle que Jehová y su esposa tuvieron muchos hijos y están ellos poblando un planeta y algún día tú vas a ser un Dios propio. Ellos no le van a decir eso el primer día que lo conozcan. Van a usar sus tácticas
Entran encubiertamente, como vimos. Van a usar palabras para seducirlo. Van a ellos alabarle y van a ellos usar, hasta aún ellos van a alabarse mismo, a dejarle saber, yo soy experto. Confía en mí, yo soy experto. No soy como aquel pastorcito del pueblito, no, yo soy experto, yo soy de la ciudad. Y así es como conducen a la gente después a la mentira. Miren, el siguiente dice, estos no son salvos. Estos no son salvos. Podrá ser que haya dentro de grupos religiosos o sectas que ellos no son falsos maestros simplemente porque ellos no conocen la verdad. Pablo era uno de ellos. Él asolaba a la iglesia. Él dijo que él era un perjuro y un blasfemo. Vea lo que dice 1 Timoteo 1:13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, aquí anda hablando Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces queremos dejarlo por claro, queremos aclarar esto, que no todos los que están en algunas sectas son falsos maestros. Simplemente ellos están siendo llevados por falsa enseñanza, siguiendo a un falso maestro, hasta que alguien venga, les explique, les enseñe la verdad. Tal como Pablo andaba hasta asolando la iglesia, como acabo de mencionar. Pero vea lo que dice segunda de Pedro 2:1. El enfoque aquí es de aquellos hombres que tienen un motivo malvado. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué dice ahí? Destructoras, y aún negarán al Señor. Por eso estamos diciendo que no son salvos. Ellos niegan al Señor. Dice que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos enseñan herejías destructoras. Mira, una herejía es simplemente una mentira, algo que no es verdad. Y le puedo dar un ejemplo. Bíblicamente, una herejía, una enseñanza que no es verdad es que dicen que Israel actual es el pueblo de Dios. Cuando la Biblia claramente enseña que Israel espiritual somos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, según Gálatas, somos los judíos circuncidados de corazón, según Romanos, y según 1 de Pedro 2, nosotros somos, 2 de Pedro 2, o 1 de Pedro 2, real sacerdocio, nosotros somos los sacerdotes de Dios, somos un pueblo adquirido por Dios. Entonces, hay personas que piensan que Israel es el pueblo de Dios. Y me acuerdo leer un panfleto chiquito que decía, no maldigas al pueblo de Dios. Era un panfleto, una historieta de uno que se llama Chick. Ahí daba una explicación grande de la historia de gente que maldijo a Israel, incluyendo a África, y ponía y nos asustó. Yo estaba bien asustado. Dije, cuando vea a un judío me lo voy a postrar porque ora por la paz de Israel. Y yo pensaba que ellos eran especial. Yo creía que ellos iban a ir al cielo simplemente por ser judíos. Pero claramente la ley dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Mexican, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, ¿de qué? De sangre, los judíos, ni voluntad de varón, sino de Dios, por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿un judío puede ser hijo de Dios? Sí, si cree en Jesucristo y pone su fe en Él, él ya es parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, él no le pertenece al pueblo de Dios. La Biblia dice que ellos rechazaron a la piedra angular, por lo tanto Dios también los ha rechazado a ellos. Pero dice la Biblia que aún ellos pueden creer en Cristo, los rechazó como nación. Y es una enseñanza, por ejemplo, que muchos enseñan. Y a veces vienen a nuestras iglesias enseñando que al judío primero, y tenemos que ir a buscar a los judíos, y tenemos que ir a buscar a los judíos. Yo estoy de acuerdo que deben buscar a todos, nada más los judíos. Ahora, yo en mi vida nunca me he topado con un judío ortodoxo, de esos meros judíos. He hablado con algunos que han proselitado, que se dejaron, se convirtieron al judaísmo. Pero aquí en Santa Ana, ¿dónde están los judíos? No hay. Y si me topo con uno, le voy a predicar el evangelio. Oh, tú eres judío, si mueres hoy irás al cielo. Al cielo, yo no creo en el cielo. Jesucristo murió por ti. Aquel hijo de aquella ramera me va a decir. El que se está quemando en su propio excremento, así me va a responder, porque es el concepto que tienen ellos de Jesucristo. Entonces, es un ejemplo que le estoy dando, que a veces hay herejías que la gente enseña. Pero mira, hay herejías destructoras. La herejía destructora es aquellas que desvían de la salvación. Si yo le digo a usted que si usted piensa que Israel no es el pueblo de Dios, usted pierde su salvación, entonces esa es una herejía destructora. Es un falso maestro el que le está hablando eso. Una persona que le dice que usted puede perder su salvación es un falso maestro porque está enseñando herejías destructoras. Una persona que le enseña a usted que usted tiene que perseverar hasta el final es una herejía destructora. Una persona que le dice a usted que Dios eligió quién va a ser salvo
y Él también determinó quién va a ser condenado, y enseñan los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia según ellos. Ese es un hereje que está enseñando doctrina destructora. Así le enseña la palabra de Dios. Estos no son salvos. No son salvos, porque dice la Biblia claramente que ellos aún hasta niegan al Señor. Letra A escribe ahí, no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Siguiente, resisten la verdad. Resisten la verdad. Segunda Timoteo 3:8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Dice que ellos están resistiendo, se oponen en contra de la verdad. Ellos afirman creer en la Biblia, pero después la cuestionan. Después buscan explicaciones extrabíblicas o usan otros lenguajes para explicar sus creencias. Dicen, bueno, en los mejores manuscritos no está esto. Bueno, si usted ve en el griego, en verdad esto no significa esto, sino que eso significa aquello. Dice Juan 8, está ahí Juan 8, ¿verdad? ¿Lo tienen? Dice, Él es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Una persona que no oye la Biblia o no cree en la Biblia no es de Dios. Si dice, pastor, yo estoy de acuerdo con el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento yo no lo creo, ese no es de Dios. Pastor, yo no estoy de acuerdo que el mundo fue creado en 6 días. Yo creo en los billones y billones de años. Yo rechazo Génesis 1, 2 y 3. Esa persona no es de Dios. Dice, mira, la mitad de los pastores en Estados Unidos, ellos dicen que este libro no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, y en verdad no sabemos si es la palabra de Dios. Son pastores. Y dicen, es que los manuscritos se perdieron y no sabemos cuál manuscrito es el correcto, y pues al final de cabo, pues tal vez ni siquiera tenemos la Biblia. Vea lo que dice Juan 9:35. Oyó Jesús que el hombre que le había expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú? ¿Qué dice ahí? En el Hijo de Dios. ¿Sabe qué dice MacArthur en su comentario? John MacArthur, un hombre muy famoso, muy popular entre los bautistas. Él dijo, esto debe ser traducido el Hijo del Hombre. Leo de nuevo. ¿Crees tú en el Hijo de quién? De Dios. Pero cuando él está explicando este pasaje, dice, en los mejores manuscritos, debe decir ahí el Hijo del Hombre. Ahora, esta es una doctrina que está negando al Señor. Porque la Biblia dice que si uno cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y yo me puse a pensar, oye, ¿dónde sacó este hombre? Y no me gusta ir mucho a los diccionarios, pero cuando ve el diccionario dice claramente Teos, que es Dios. El pasaje está escrito correctamente en nuestro lenguaje español aquí. Pero hay hombres que resisten a la verdad y quieren cambiar lo que dice la palabra de Dios al decirle, bueno, yo sé que dice esto ahí, pero una mejor traducción es así. Y después comienzan a torcer la Biblia. Dicen que en los mejores manuscritos ese pasaje no está. Primera de Juan 5:7 no está en los mejores manuscritos, dicen ellos. Dicen después también, esta palabra no debe estar así, debe ser así, y pues como yo soy maestro del universo y doctor en divinidades y estudié los lenguajes muertos, yo sé estas cosas. Alguno me preguntaba, pastor, ¿usted piensa que algunos de esos hombres que tienen apariencia de piedad venden muchos libros como John MacArthur son reprobos en cuanto a la fe? Sí, Señor. Cuando usted cree que la sangre de Cristo nada más fue cualquier sangre, yo creo que uno está siguiendo a un falso maestro. Cuando usted piensa que un hombre puede ponerse la marca de la bestia y aún ser salvo en los últimos tiempos, y usted cree que aún es salvo, como lo cree John MacArthur, yo creo que está siguiendo a un falso maestro. Y no estamos tras de ellos por envidia, al contrario, estamos tras de ellos porque tienen mucha influencia y la tienen muchas veces en los mismos pastores. Yo escuché a 2 pastores decir, ¿ya agarraste el libro de MacArthur? Y andaban bien emocionados porque andaban ellos compartiendo, y dije, con razón su doctrina es similar. Tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Evidencias de salvación. Tienes que portarte bien y mostrar evidencias para que seas salvo. Son falsas doctrinas. Sí, y muchas veces han entrado a nuestros círculos fundamentales, diciendo que ya no debemos ganar almas, diciendo que eso ya no funciona, hay que mejor orar por ellos. Y está entrando tanta basura. ¿Por qué? Porque la gente está siguiendo a hombres en vez de seguir la verdad. Es que su iglesia es grande.
Pero si nos vamos a llevar por el éxito basado en el tamaño de la iglesia, entonces el más exitoso aquí es Joel Osteen, que tiene más de 55,000 personas que asisten a su iglesia, y muchos de los bautistas fundadores le tiran a Joel Osteen. Pero no se trata de su éxito terrenal o sus títulos, se trata de lo que dice la verdad. Dice la siguiente parte que son reprobos en cuanto a la fe. La palabra reprobo quiere decir rechazado o condenado. Nosotros creemos en una doctrina que se llama la doctrina de los reprobos. Quiere decir que Dios rechaza a ciertas personas. Cuando ellos rechazan a Dios, muchas veces, una y otra vez, entonces Dios lo rechaza. Así enseña Romanos capítulo 1. Vea lo que dice también 2 Timoteo 3:8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿ves? Se opusieron al líder, se pusieron a la verdad. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Después qué dice? Reprobos en cuanto a la fe. Vea lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No está hablando de nuestra conducta, está hablando de nuestra fe, ¿sí ven? Dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, dice, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Si una persona rechazó a Cristo y se ha entregado a su lascivia, o rechazó a Cristo y es un maestro falso, dice que ellos ya son reprobados. Dios mismo los rechazó a ellos. A algunos no les gusta creer esa enseñanza. Pero esa enseñanza enseña muchas cosas. Mira, todo hombre que es sodomita es un reprobo. Ha rechazado a Cristo y se convirtió él en un reprobo. Y eso explica por qué hacen lo que hacen. Alguien le preguntó a un hermano que si Hitler puede ser salvo. Y él dijo que sí. La respuesta es no. Hitler por eso hizo todo lo que hizo. Por eso mató a tanta gente. Por eso andaba involucrado en tanta maldad. Porque él había rechazado al Señor. Es un reprobo y se entregó a un corazón entenebrecido, dice la palabra de Dios, a hacer cosas muy horribles. Y estos falsos maestros son reprobos en cuanto a la fe. Ellos son rechazados por Dios mismo porque ellos habían resistido la palabra. Por último, debemos evitarlos. Amén. Así que evite a estos reprobos en cuanto a la fe. A veces me pongo a hablar con otros siervos del Señor o con otros estudiantes de la Biblia y trato de serle de bendición o ayuda al decirle, evita a estos hombres. Evita sus predicaciones. Evita sus libros. Evita lo que ellos están haciendo. No participes de sus cosas. No leas los libros que ellos escriben, sus comentarios. No lo necesitas. Dios nos ha dado la unción. La unción nos enseña todas las cosas. Lo que hace falta es que conozcamos bien la Biblia. Al preparar este mensaje, su servidor no usó ni una ayuda externa. Yo no vi a ver qué piensa este fulano o este comentario. No, tenemos que aprender directamente la palabra de Dios. Y me dijo uno, ¿usted es de aquellos que dicen que no deben leer comentarios, pero usted secretamente los lee? Dije, el león piensa que todos son de su condición, ¿verdad? Es lo que dice de nuevo Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Le voy a leer lo que dice Mateo 4, dice, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. En Marcos 12:38 dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar de las largas ropas y aman las salutaciones de las plazas. En primer lugar dice, ellos desvían a los ingenuos. Desvían a los ingenuos. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de ¿qué? La próxima semana tuve que dividir el mensaje en dos. Pero mire, una de las características de un falso maestro es que es un adúltero, es un perverso. Por eso lo tolera mucho en su iglesia. Por eso permite que vuelvan a servir ahí en la iglesia, permite que se divorcien y se casen. Y si una persona hasta es un pedófilo, no importa, ahí lo tienen en la iglesia con tal de que su iglesia esté llena. Porque ellos mismos tienen ojos llenos de adulterio. Dice, no se sacian de pecar. Dice, seducen a las almas, ¿qué dice ahí? Inconstantes. Cuando habla de los inconstantes, muchas veces habla de nuevos creyentes, de los que tienen poco conocimiento. Y este varón que llegó a la iglesia hace unos años estaba pegando a los nuevos. Él no vino a mí a hablarme de lo que él creía, porque él sabía en dónde yo estaba parado. Una vez me preguntó que si yo era calvinista o arminiano. Le dije, yo soy bautista. I'm an independent Hellfire Baptist Church. Le dije, soy bautista. No, pero mira, ¿por cuál lado caes más? ¿Por el calvinista o el arminiano? Algún día voy a enseñar sobre esto, hermanos, si no sabes lo que estoy diciendo. Pero el calvinismo es el que enseña que Dios decreta quién va a ser salvo, y el arminiano es el que uno tiene que ganar su propia salvación. Entonces, ¿por cuál lado caes más? Dije, yo no caigo por ni uno ni el otro.
Yo creo en el libre albedrío. Uno toma la decisión de creer en Cristo, el Señor nos salva y ahora tenemos que tomar una segunda decisión para vivir para Dios. Pero me decía, ¿de cuántos puntos eres tú calvinista? Porque hay 5. Dije, de ni uno. I'm a Baptist. Soy bautista. Métale esta en su cabeza. Soy bautista. Soy bíblico. Yo solamente creo lo que dice la Biblia. Le tiré versículos. ¿Sabe qué? De ella no me dijo nada. De ella ni quería ser hasta ni mi amigo. Pero miré que se le acercaba el hermano Tour. Se le acercaba a otro hermano que era medio debiluchón. ¿Cómo se dice? Debiluchón. Debilucho, disculpe. Debilucho en el sentido físico y también espiritual, y desguanzado. Se le acercaba a los nuevos. Se le acercaba a los amargados, los desalentados ahí. A los que habían cometido graves pecados y estaban en, entre comillas, disciplina. Y finalmente, cuando él se fue, nada más se llevó una familia de nuevecitos, donde los guiamos a Cristo en su casa. Tú les hablaste, hermano, tú le hablaste a uno de ellos. Al siguiente día su hijo fue salvo y fue bautizado. Y ellos necesitaban ayuda y nosotros estábamos ahí, pero él se metió. Y nosotros creyendo pues, que él era un hombre piadoso porque tenía apariencia de piedad. En vez de ayudarles a ellos, no, ellos pasaban más tiempo en la casa de él que en la casa de Dios. Y cuando él se fue, pues yo no sé si él empezó su casa, en su iglesia en su casa ahí, o no sé qué es lo que él quería. Lo que él quería era discípulos tras de sí. Pero van detrás de los inconstantes. Por eso decía, van tras los jovencitos. Van tras los jóvenes. Por eso el servidor, cuando ve una persona nueva, y cuando voy a su casa de ellos, le pregunto acerca de su doctrina, qué cree, que es salvación, quiero saber su fondo. ¿Por qué está en nuestra iglesia? ¿Quién lo trajo acá? ¿O cómo escuchó de nosotros? Y muchas veces nos tocamos aquí en Santa Ana gente que venía y quería alabar al Señor. Y, ¿puedo cantar en especial? Dijo una viejita que llegó aquí. Y cuando iba a sus casas les compartía el evangelio y una mujer acá vino y me dijo, pastor, va a creer, me dijo. Una mujer de mi iglesia me dijo que la salvación no se pierde. Qué tonta, ¿verdad, pastor? Y nomás estaba, y abriendo la boca, le mostré desde Isaías las escrituras, que Jesucristo salvaba y la salvación era por fe y solo por gracia. Le mostré, no sé, unos 70 versículos. Duré media hora con ella. Más se me quedó mirando. Ya nunca volvió. Ya no volvieron. Porque ellos están buscando a un ingenuo. A uno que pues tiene poco tiempo. Por eso les dije, pastor, yo tengo poco tiempo. Lea la Biblia. Estúdiela, escuche predicación y muchas veces usted va a recibir convicciones, no lo va a poder explicar o expresar, pero no, yo sé que eso está mal, déjale pregunto a mi pastor. Se van, mire. Puede traer a mi pastor para que te explique. Yo voy, hermano, si quiere. Yo fui con un islámico. Muy hermano, este me está convenciendo a ser islámico. No, yo voy. Ahí lo condené a Satanás y todo. Dice ahí que influyen después a los creyentes. O sea, aunque usted tenga tiempo en la iglesia, lo pueden influir. Le estoy diciendo, a veces influyen hasta los siervos de Dios. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros no debemos prestar atención a lo que llamamos los liberales, los libertinos, los que dejan que la iglesia haga lo que quiera. Que no les enseñan sobre el divorcio, que no les enseñan sobre el pecado inmoral y dejan que hagan lo que quieran. Que se pinten el cuerpo, que escuchen cualquier música. Esa es la iglesia libertina, la iglesia liberal. Y si nosotros escuchamos a ese tipo de enseñanza, después vamos a querer ser como ellos. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones que hacen, corrompen las buenas costumbres. Dice 2 Timoteo, ¿sí está ahí? Dice, mas evita profanas y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, y su palabra carcomerá, ¿cómo qué? Gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hacen? Trastornan la fe de algunos. Sus palabras son como gangrena. La gangrena era una enfermedad que empezaba, por ejemplo, en el dedo y empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que finalmente le mata. Podemos compararle al cáncer el día de hoy. Si el cáncer se deja ahí, va a avanzar a un órgano, después al siguiente órgano y finalmente mata a la persona.
Dice la Biblia que así son las palabras de estos falsos maestros, que empiezan entrando por aquí y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Allí tengo los pasajes, se los voy a leer en Mateo 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 12 dijo, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La levadura, dice, enleuda toda la masa. Una enseñanza pequeña que un pastor, un siervo, un cristiano escuche de un falso maestro, eso va a empezar a crecer, va a enleudar después toda la masa. Y yo le he dicho, mire, yo no estoy en contra de que usted escuche a quien usted le dé su gana allá en su casa. Yo no estoy en su casa. Usted dice, voy a ponerme allí a Gigi Ávila. Eso es lo que usted puede escuchar a quien usted desee. El pastor no debe enseñorearse de la gente. Usted va a dar cuentas a Dios, varón, por lo que se escucha y lo que ven en su casa. Pero sí le voy a advertir que si usted escucha a un hombre que es reprobo en cuanto a la fe, que no enseña la Biblia tal como es, aun si es tal vez entre nuestro círculo bautista, va a ser como aquella palabra que empieza a carcomer. Y después te van a corromper sus buenas costumbres. Va a empezar a tolerar ciertas cosas. Va a tolerar el pecado y dejar que sus hijas se visten como ellas quieran. Y va a dejar que sus hijos escuchen la música que ellos quieren. Y van a decir, acá ese pastor era muy exagerado. Aquel pastor allá era muy duro, era muy severo. Aquel pastor allá no entiende la juventud. Aquel pastor allá no tiene amor. Y así empieza. Empieza solamente poniendo un poquito de palabras. En vez de escuchar lo que dice la Biblia, uno se va tras las enseñanzas falsas. Dice ahí Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas. Esa fábula judaica, ¿sabes cuál es? Al judío primero. Y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué hacen cuando uno escucha esas enseñanzas? Según ese pasaje. Los mandamientos de hombres que ¿qué? Se apartan de la verdad. ¿Qué hacen entonces lo que nos enseña la gente? Nos aparta de la verdad. Finalmente deben ser evitados y expulsados. Dice 2 Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Le voy a leer lo que dice 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, una y otra vez la Biblia nos enseña que debemos alejarnos, apartarnos, no prestar oído a los falsos maestros, a los que enseñan diferente doctrina, tal de lo que la Biblia enseña. Por eso, mire, mi trabajo como pastor es enseñarle la doctrina, enseñarle la palabra de Dios. Y por eso he tomado yo la tarea de usar mucha escritura. Y usar bastante versículos para poder mostrarle la verdad que yo quiero compartir en este día es bíblica. Le compartí bastante escritura el día de hoy. Cada vez que usted viene a esta iglesia escucha mucha Biblia. Si yo no se la escribo aquí, vamos a durar una hora más al buscándola, porque algunos duran un poquito más y tenemos que esperarlos. Pero mire, el trabajo de un pastor es edificar a los santos, enseñarles la Biblia, enseñarles doctrina y que esté basado en la Biblia, en la palabra de Dios, pero a la vez usted debe empezar a crecer, a leer la Biblia por sí mismo, usted en su casa. Y empieza usted a leer las Escrituras y empieza usted a descubrir por sí mismo aquellas doctrinas que usted escuchó. Porque vendrán aquellos falsos maestros. Y van a venir aquellos que va a hablarnos y se nos va a hacer más fácil escucharlos que estudiar la Biblia nosotros mismos. Por eso debe usted evitarlos. Evítelos. Vea lo que dice Tito 3:10-11. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Está diciendo al que es hereje, al que causa divisiones, ¿qué debemos hacerlo? No eres bienvenido en esta iglesia. Usted, hereje, no es bienvenido en nuestra iglesia. Pero a usted no le gusta que lo cuestionen su autoridad. Mire, a los falsos maestros, ellos aborrecen la autoridad. La próxima semana vamos a ver las características de un falso maestro. Y una de sus marcas es que no le gusta que alguien le diga nada. Cómo vivir su vida, cómo tratar a su familia. No les gusta. Entonces ellos se oponen a la misma autoridad. Y dice la Biblia que si ellos son herejes, causando división, después de una y otra amonestación, ¿qué debe hacer uno? ¿Y sabe qué haré yo? Ahí mismo lo voy a amonestar 2 veces. Y después lo voy a desechar.
Pero pastor, ¿qué no tiene misericordia? Si tengo misericordia por los que quieren aprender. Tengo misericordia por mis hijas. Tengo misericordia por mi esposa. Tengo misericordia por los pequeños que están aquí. Y tengo amor por la verdad. Y la Biblia dice claramente, usted ve, Jesucristo, Él aborrecía a los falsos maestros. Él les decía hipócritas, víboras. Les gritaba, los trataba muy fuerte y los trataba muy mal. Si una persona algún día entra, mire, su servidor ha aprendido, lamentablemente, no de las iglesias donde yo asistí. Yo nunca escuché el mensaje de lo que es los falsos maestros. Nunca se nos enseñó. Nuestro movimiento hispano recibe a todos. Venga, dame la mano. Ahora, vente. Y tenemos que poner un filtro para ver exactamente quién está entrando a la iglesia. ¿Qué es lo que desean? ¿Qué están buscando? ¿Buscan novia? ¿Se fueron a otra iglesia por una mujer? ¿O están buscando? ¿Qué buscan? ¿Qué hacen aquí? ¿Y por qué no me ponen a enseñar? Mira, usted quiere enseñar. La Biblia dice que vamos a predicar el evangelio, vamos a enseñar el evangelio, a tocar puertas. Yo no quiero hacer eso. El Espíritu me ha dado el don para predicar y hay muchos que le llaman los evangelistas, que les gusta además andar viajando y predicando. Y es una responsabilidad grande que un pastor tiene, porque a veces, mire, yo soy muy celoso del púlpito. Y quiero decirle a usted que yo le amo a usted. No solamente porque he orado por usted, velamos por sus almas, pero a la vez enseñarle lo que la Biblia enseña y advertirle que habrá falsos maestros en su escuela, en el colegio, en el trabajo, en su vecindario y aún dentro de nuestra iglesia. Y no digamos de los medios, no digamos ahí. Me decía uno que él escuchaba predicación de fulano y tal. Digo, ¿a qué horas tiene tiempo usted para escuchar tanto mensaje? ¿Ya leyó su Biblia? Bueno, es que me estoy alimentando con el mensaje del predicador. Así no funciona. Uno tiene que aprender a caminar con el Señor y a conocer la palabra de Dios. Y la próxima semana aprenderemos las características de un falso maestro. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra.